Dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Cada iglesia en la Biblia se conoce como la casa de Dios, como el templo de Dios. La gente está acostumbrada a llamar templo al edificio a donde se reúnen las personas para las ceremonias religiosas. Pero las paredes y el techo no son el templo. Ese es un edificio que ayuda a protegernos del sol, de la lluvia, del viento. La iglesia, según la Biblia, la forman las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y sabemos por la enseñanza de la Biblia que cada creyente es morada del Espíritu Santo. Por eso cuando decimos la iglesia, estamos hablando de todos los que componen la congregación, como el templo, como la casa de Dios. Amén. Ahora, el apóstol Pablo escribe una carta a esa iglesia, la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y le dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es decentemente? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice hágase todo decentemente y con orden? Vamos a empezar, hermanos, tomando como un ejemplo el hogar. El hogar que se compone del padre, la madre y los hijos, que viven bajo un techo, bajo una casa. ¿Qué padre o qué madre, qué papá o qué mamá le gustaría que su casa, cuando él salga después de dejar las órdenes a los que se quedan, qué padre le gustaría que cuando él llegara a la casa la encontrara toda en desorden? Una silla por acá, la mesa tirada por allá, los platos sin lavarse, tirados por allá, y jugando por allá los animales, los trastos de cocina. Todo en desorden. ¿Qué papá o qué mamá le gustaría el desorden en su casa, aún entre los mismos hijos? Que se estuvieran peleando, que se estuvieran agarrando, que se estuvieran insultando. ¿Qué papá le gusta eso? ¿O qué mamá le gusta eso? Levante la mano alguna mamá o algún papá aquí presente que le gusta que cuando él llegara supiera que sus hijas ya se agarraron, sus hijos ya se agarraron a golpes. ¿Hay alguno aquí? No, ¿verdad? No. A todos nos gusta el orden, que seamos ordenados, que haya orden. Hágase todo con orden y hágase todo decentemente. Decentemente sin ofender la moral de otras personas, sin ofender la moral de las mismas personas de la casa. Eso es hacer que en la casa todo se haga con reglamentos,
que el padre o la madre puede establecer para que todas las cosas que se hagan en la casa se hagan con decencia. Creo que les conté ya acá de un muchacho que dijo que le gustaba el evangelio, llegó a la casa, nadie lo conocía. Él dijo que le gustaba el evangelio y empezó a estar en el culto, a cantar, hasta vino conmigo, con los hermanos. Yo estaba un niño, un chiquito, como de 9 años. Vino él con el pastor y otros hermanos. Fuimos a ese pueblito que se llama Magdalenita. Y él fue ahí. Decía que le gustaba el evangelio. Pero lo que pasa es que no era cierto. Fue enviado por el cura para que se desbaratara ese grupo. Y una de las cosas que yo veía, siendo un niño de 9 años, es que él le faltaba el respeto a las mujeres que había en casa cuando mi padre no estaba presente. Yo siendo un niño pensaba, bueno, ¿por qué este que dice que es hermano se porta así con las mujeres cuando no está mi papá? Así pensaba yo, siendo un niño de 9 años. No actuaba decentemente aquel muchacho. Entonces, en la casa, el padre o la madre anhela, desea, todos creo que pensamos así, los que somos padres, que en su casa todo se haga decentemente y ordenadamente. Y Pablo le escribe a la casa de Dios, que la forman todos los miembros de la iglesia, y le dice, hágase todo decentemente y con orden. Ahora, ¿por qué les dice así Pablo a esa iglesia, hermanos? ¿Por qué les dice así? La iglesia de los Corintios es una de las iglesias, es la iglesia que se menciona en la Biblia, una de tantas iglesias, pero es la iglesia que es un ejemplo de la iglesia con más errores, con más contradicciones, con más indecencia. Se mencionan otras iglesias, pero la que muestra en las cartas de Pablo, la que muestra con mucho desorden, con indecencia, con irresponsabilidad, es la iglesia de los Corintios. Por eso es que le dice aquí Pablo a esta iglesia, hágase todo decentemente y con orden. En uno de los videos que grabé para YouTube, me contestó una persona, porque como ya ven que ya tengo poco pelo y luego a veces hay viento, y yo no soy como los muchachos que, no sé, siempre he sido descuidados en ese sentido. Los muchachos echan bastante grasa, limón para que esté bien acostadito el pelo. Yo soy muy descuidado para eso. Y en el video salgo donde se me alborotó el pelo por un lado y esta persona me dice, como buen pastor protestante, póngase corbata, vístase bien, póngase saco, me dice, ¿no? Peínese con su Biblia bajo el brazo como buen protestante, me dice, para que le entendamos lo que habla, dice. Entonces yo le contesté así, el hábito no hace al monje. ¿Saben lo que es monje, hermanos? Sí. ¿Cuántos saben lo que es monje? Ah, mira, qué bueno. Voy a explicar para los que no saben. Monje se le dice a aquellos que van a estudiar para cura. Mientras no son curas, son monjes. Y el hábito es el vestido que se ponen. Por ejemplo, aquí en Tequistlán, no sé, hace muchos años, cuando yo fui a pintar ahí, ya tiene muchos años, todavía muy joven.
unos curas aquí en la región, que vestían todos de blanco, y colgaban un crucifijo aquí, grandecito así, con un mecate así. Cuando caminaban se hacía el crucifijo así. Y para que no se meneara así, lo agarraban y lo clavaban en su cintura. Se vestían de blanco, ese era su hábito. Así se le conoce, su hábito, su vestimenta. Se llamaban Padres Oblatos de María Inmaculada. Así se llamaban. Yo hasta le pregunté a uno, bueno, ¿por qué? ¿Qué quiere decir oblato? Porque entonces yo no sabía, ¿no? Y ya me contestó. También hay unos curas que se visten de café con una cintita aquí, se amarran. Esos son los llamados padres franciscanos. Los de la Orden de San Francisco de Asís visten de color café y ahora decir que su túnica o su falda llega hasta por acá. Entonces yo le dije, el hábito no hace al monje. Además, creo que hablo claro y se me entiende bien lo que estoy hablando. Entonces, no me critiques de esa manera. Contesta o refuta mis argumentos, pero bíblicamente, le dije. Y terminó poniendo otra respuesta, hermano, pidiéndome disculpas por la ofensa. Me pidió disculpas. El video se llama El Purgatorio y el Limbo, Doctrina de Demonios. Y ahí es donde él puso sus comentarios y al final terminó pidiéndome disculpas. Esa persona, por cierto, se llama Luis Pérez. ¿Quién sabe de qué país del mundo es? Ha de ser centroamericano. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, hágase todo decentemente, con orden, es porque la iglesia de Corinto estaba muy desordenada, hermano. No hacían las cosas ordenadamente. Por eso es que nosotros insistimos en que leamos la Biblia, en que meditemos la Biblia, en que estudiemos la Biblia. Es bueno alabar, es bueno cantar, es bueno orar, ¿cómo no? ¿Por qué no? Pero es importante la lectura y el estudio de la Biblia para saber lo que dice la Biblia, para saber por qué Pablo le dijo a esta iglesia así. Porque estaban totalmente desordenados y había indecencia en la iglesia. En el primer capítulo de esta carta a los Corintios, Pablo reprende toda la carta a los Corintios. La primera es una reprensión a la iglesia de los Corintios, hermano. Toda la carta es una reprensión hasta el capítulo 14. Por su actuación, por la forma de ser de esta iglesia. Y reprende a la iglesia de los Corintios porque estaban divididos en grupos. Y les dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, había pleitos, discusiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos. Apolos era una persona que hablaba muy bonito, era muy buen orador, era conocedor de las escrituras. Y la iglesia ya se estaba dividiendo en grupos y cada uno tenía a su ídolo. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, y yo de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Crispo, porque creo que dicen que es un error, no debía decir Cristo, sino Crispo. Entonces ya vemos aquí cómo desde la iglesia de los Corintios, hace 2000 años, hermanos, ya existía hombres que querían poner
como líder de toda la iglesia, a Pedro. Ya lo querían hacer papa desde el primer siglo, porque Cefas aquí es una referencia al apóstol Pedro. Y vemos que Pablo reprende a la iglesia por esta cuestión de dividirse, de tener preferencias en cuanto a líderes. Si tenían preferencia por un líder, claro, al otro lo tenían como en menor estima. Y eso no es correcto delante de Dios. No está de acuerdo a su palabra. Entonces, Pablo reprende a la iglesia de los Corintios por esa manera de pensar, de estar divididos, levantando a hombres como líderes sobre los demás, sin que eso sea así. Respecto a esta cuestión, el apóstol Pablo más adelante en esta carta dice que nosotros, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Acaso Apolos o Pedro murió por ustedes? Nosotros sí, dice Pablo, somos servidores. No dice somos jefes de la iglesia. No dice somos papas de la iglesia. Si Pedro fuera papa de la iglesia, como dicen los católicos, Pablo no se atrevería a decir esto que dice aquí. Ya vemos, amados hermanos, cómo esto es problema del hombre, del ser humano. Levantar a hombres para hacerlos sus ídolos, para hacerlos sus dioses. Esa es la primera cuestión que vemos que el apóstol Pablo considera para reprender a la iglesia de los Corintios. Más adelante, en el capítulo 5 de la carta a los Corintios, hay un caso de un pecado que dice el apóstol Pablo que ni siquiera entre los que no eran cristianos se mencionaba, en los gentiles, dice, no se menciona esto. Dice. ¿Cómo es posible que pase esto y ustedes tranquilos ni toman en cuenta? Por eso, hermanos, a muchos no les gusta cómo son los bautistas, porque somos muy rígidos, porque somos muy estrictos. No es que seamos rígidos, no es que seamos estrictos, es que nos apegamos, tomamos en cuenta la palabra de Dios. En el capítulo 5, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es que había uno en la iglesia de los Corintios que le quitó la mujer a su papá, vivía con su madrastra. Y esto para el apóstol Pablo era un pecado llamado de incesto, considerado como fornicación aquí por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos estaban muy envanecidos, llenos de vanidad. Cuando en vez de estar llenos de orgullo y de vanidad, ¿por qué llenos de orgullo y de vanidad? Lo vamos a ver más adelante, hermano. No se preocupaban por aquel caso de inmoralidad que había en la iglesia, para ponerle la aplicación que está enseñada por el mismo Jesús y por el mismo apóstol Pablo aquí.
Más bien, dice, debieran lamentarse para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pero no se lamentan, están llenos de vanidad ustedes, les dice el apóstol Pablo. Y les invita o les llama a limpiar la vieja levadura. La levadura es la que hace que la harina se esponje. Entonces en la Biblia, levadura es sinónimo, es una figura, es una representación del pecado. Y dice que debemos ser panes sin levadura. Pero había uno ahí que tenía levadura, que era el pecado de fornicación, de incesto. Y debían separarlo de la iglesia. Debían no considerarlo como parte de la iglesia. Y Pablo dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, quítenlo de ustedes. Eso es lo que conocemos en nosotros como la práctica de expulsión. En la Iglesia Católica se conoce como la excomunión. Pero en el versículo 9 del capítulo 5 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo, dice. Y vemos que Jesús conversaba, se reunía, platicaba con las personas consideradas pecadoras o pecadores. No dice, no estoy diciendo que se alejen de todos los que son fornicarios o adúlteros o ladrones, no. Sino dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el cristiano tiene que ser una persona totalmente diferente, totalmente cambiada por el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por eso dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, o fuere maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, con el que se hace llamar hermano, pero que practica eso, dice, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, Pablo dice, no, ¿qué razón tengo de juzgar a los que no están en la iglesia y viven así? No tengo por qué juzgar al mundo de allá afuera. Estoy hablando de los miembros de la iglesia, les dice Pablo a los corintios. Porque a los que están fuera, Dios los va a juzgar. Y luego le dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Comían, bebían, conversaban, adoraban, como si aquel hombre no estuviera haciendo nada malo. Y Pablo reprende a la iglesia y le dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Porque la vida del cristiano, la vida de la iglesia tiene que ser de personas cambiadas y transformadas por el poder
de Cristo Jesús. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso es lo que dice. Este es uno de las cuestiones del desorden en el interior de la iglesia de los Corintios. Empezamos primero con la división, teniendo como líder a algunos hermanos, entre ellos a Pedro, lo cual Pablo rechaza totalmente y reprende a esta iglesia por ese desorden. Y esa división que había, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que es por falta de amor verdadero, falta de amor. Otro problema que había en la iglesia de los Corintios, razón por la cual Pablo les dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál es el otro problema? Es que la iglesia formada de seres humanos, como seres humanos, pues siempre aparecerán problemas entre los hermanos. Pero por la diferencia que hay entre nosotros y el mundo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que arreglar las cosas de manera diferente. Miren, allá afuera, si hay problema entre dos personas, inmediatamente van a la autoridad y lo acusan, lo demandan, o lo meten a la cárcel o algo, por lo que está haciendo. Y se entabla un pleito entre las dos personas. Y el apóstol Pablo también se entera de que esto sucedía en la iglesia de los Corintios. Había problemas porque era una iglesia grande. Había muchos miembros, muchos hombres, muchas mujeres, y tenían problemas entre ellos. ¿Y qué hacían los miembros de la iglesia? Iban con la autoridad allá a demandarse. Eso es algo que los cristianos no debemos hacer. Si hay algún problema, o perdónalo o llévalo a la iglesia pasando por las reglas establecidas por el Señor Jesús. Y como dijo el Señor Jesús, si tiene algo contra tu hermano, ve y habla tú con él a solas. Si no te oyere, lleva a uno o dos testigos, para que toda palabra conste en la boca de los testigos. Si no oye a los testigos, entonces llévalo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, no reconociera su pecado y no se arrepiente, entonces, dice el Señor Jesús, tenedlo como étnico, como gentil y publicano. Es decir, los judíos eran tan celosos que aquel que consideraban un mal hombre, como al publicano, como a las rameras, las hacían a un lado. Al publicano lo consideraban un traidor, como si no fuera de la patria judía. Los separaban. Y Jesús dice, si no oye a la iglesia, al cuerpo de Cristo, tenedle como gentil y publicano, como no si fuera de la iglesia, pues. Por eso en nuestra iglesia, o en nuestras iglesias bautistas, cuando tenemos sesiones de negocios, solamente participan los que son miembros. Los hermanos que todavía no son miembros los invitamos a salir, porque es exclusivo de los miembros. Cuando la persona se bautiza y pasa a ser miembro de la iglesia, entonces tiene todos los derechos, todos los privilegios, como también tiene todas las obligaciones. Porque así es enseñado por la palabra de Dios. Los hermanos de la iglesia de Corintios iban a pelear allá con las autoridades y Pablo les dice,
osa, o sea, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Eh? Sí, hermanos. Pregunta el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Por eso, hermanos, cuando hay un problema en nuestra iglesia entre algún hermano y otro, pues es necesario llevarlo a la iglesia y la iglesia hace juicio sobre el problema para determinar quién está equivocado, quién está en el error y quién está en lo correcto, para invitar al hermano equivocado que reconozca su error, que se disculpe a quien ha ofendido y se acaba el problema. Y si no acepta, después de que la iglesia le habla, entonces no queda más que aplicar como dice aquí el apóstol Pablo. Jesús dijo, tenedle como gentil y publicano, no como judío. Y Pablo dice, echad al tal de vosotros. Había mucho desorden en la iglesia de los Corintios. El otro desorden era, hermanos, en cuanto a la cena del Señor. Por eso Pablo les dice, cuando os reunís como iglesia, eso no es comer la cena del Señor. Porque llegaban los que tenían, pues traían su buena olla ahí o su buen perol, de su chivito bien asado con su salsa y todo lo que comían ellos. Y luego traían vino. Los que tenían su billetito, pues tenían sus amiguitos riquitos también como él. Y se juntaban y a los hermanos pobrecitos ahí, allá nomás como el chino milando. Tomaban tanto vino, comían tanto y tomaban tanto vino que salían borrachos. Por eso dice aquí Pablo, unos se embriagan, dice. Y Pablo reprende a la iglesia de los Corintios porque avergüenzan a la iglesia, es decir, a los más humildes. Porque ellos son pobres y no tienen para llevar, se quedan sin comer. Y esto no es correcto, esto es indecente, les dice el apóstol Pablo. No se debe hacer esto. Pueden leer, amados hermanos, este capítulo 11 y dice, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga, termina borracho. Tanto vino, pues se embriagaban. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Tenían problemas, aparte de esto, en el culto. Estaban muy desordenados. Porque según tenían todos los dones, pero ellos hacían mucho énfasis en los dones que hacen ver a la persona, que dejan ver a la persona, donde la persona se convierte en un protagonista y todos lo están mirando. Tenían todos los dones, dice el apóstol Pablo, pero había dones como el de profecía y el don de lenguas. Eso les gustaba más. Y entonces Pablo les explica que el don de profecía está por encima que el don de lenguas. Y que el don de profecía no era como lo estaban viendo ellos. Y les dice el apóstol Pablo en este capítulo 13. Pero el que profetiza, dice,
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es el don profético del Nuevo Testamento, amados hermanos. Y dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y el apóstol Pablo prefiere que todos profeticemos para edificar la iglesia, es decir, para instruir a la iglesia, para que los hermanos de la iglesia crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que quisiera, dice el apóstol Pablo, que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizasen. Pero profetizar aquí es, no, yo te profetizo que mañana va a haber un terremoto y se va a acabar Jalapa del Marqués. No, no, no es eso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá cuando habla de profecía. Porque él claramente dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para que se edifiquen sus vidas como cristianos y como seres humanos también. Que conozcan de la palabra de Dios, que estén bien adoctrinados para que no cualquier idólatra o cualquier engañador venga y les tuerza y les engañe. Habla para exhortación, para invitar al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, a que vengan a Cristo, eso es exhortar, y consolación, cuando alguien está triste, adolorido por algún sufrimiento, por la pérdida de algún ser querido, entonces el hermano, el creyente, debe usar la Biblia para que con la palabra de Dios fortalezca el corazón del hermano, de la hermana, del creyente que está triste, que está dolorido por lo que está sufriendo. Por eso dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Todos los dones del Espíritu Santo son y deben ser, de acuerdo con la palabra de Dios, para bendición a la iglesia. Y si tú oyes algo que no entiendes, no te edificas para nada. Vemos pues, amados hermanos, también en la iglesia de los Corintios ya había incredulidad. Algunos decían que ya no había resurrección. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces comamos y chupemos o bebamos. Que después de todo, no hay resurrección. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, dice que mañana moriremos. Dice. Es decir, se acabó. ¿Para qué seguimos creciendo como cristianos, adorando, cantando, predicando? Si vamos a morir y ahí se acaba todo con la muerte física. No, hermano. Así estaba la iglesia de los Corintios con tanta problemática. Así estaba la iglesia con tantos problemas, con actos de indecencia. Por eso, al terminar el capítulo 14, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, pero hágase todo, todo lo que hagan. En el culto no tenían orden, hermanos. Por eso vemos que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios habla, dice,
Para que veamos cómo estaban desordenados los corintios, les dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pregunta Pablo. Si todos se ponen a hablar en lenguas, un incrédulo que entre y los ve hablando lo que él no entiende, va a decir que están locos, dice Pablo. Y Pablo no quiere que digan eso de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña a que demos una imagen agradable y aceptable ante los hombres de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, amados hermanos. Amén. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Es decir, si todos predican, si todos enseñan y entra un incrédulo, lo que va a oír va a tocar su corazón, va a tocar su conciencia. Por eso dice, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón, lo que está escondido, se hace manifiesto. Es decir, cuando el hermano predica, enseña con base en la Biblia, el pecador no convertido piensa y dice: a mí se me hace que ese Señor conoce mi vida, está hablando de mí, ha sido el testimonio de muchos. Pero no es que le conozca su vida, sino es su propia conciencia la que está removiendo su carga, su pecado. Y entonces dice: así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso quiere Pablo que las cosas se hagan decentemente y con orden, que vean que Dios está entre nosotros. Si no, el que viene va a decir: no, ¿cómo va a estar Dios ahí? Son desordenados, no tienen orden. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, es decir, tiene himnos para cantar, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo lo que hagas que sea para edificar a los que están escuchando. Si no, no tiene sentido lo que estás diciendo, porque no te están entendiendo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, pero por turno, dice, por turno, y uno interprete. Por eso yo me quedé, nunca lo había visto cuando vi hace muchos años en un culto, en una campaña que había en Tehuantepec. En la plataforma habían como 7 varones y de repente todos empezaron, pues dicen que hablando en lenguas, ¿no? Y miren lo que dice la Biblia, hermanos. No dice que no hablen en lenguas, sino dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, es decir, uno por uno. Y el otro que interprete, para que los que están oyendo entiendan lo que el otro está diciendo. Y si no hay intérprete, si no hay quien interprete, cierre la boca, dice el apóstol Pablo, calle delante de la congregación y hable para sí mismo y hable para Dios. Es decir, hable para sí mismo, para ti mismo, no hables para los demás, porque nadie te está entendiendo. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Es decir, no pueden hablar los dos juntos, eso es desorden. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, dice este versículo
31 del capítulo 14 del libro, primera carta a los Corintios. Porque podáis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Es decir, no podemos hablar o enseñar algo que no está en la Biblia. Salir con una cosa nueva, como eso que hablan algunos grupos de los nuevos. Hablan de traer el pacto, de pactar con Dios. Esa enseñanza no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Pacta con Dios y Dios te va a dar abundantes bendiciones. Y aquí eso no se encuentra en la Biblia. Y aquí el apóstol Pablo dice, y los espíritus de los profetas, es decir, los que están profetizando, los que están enseñando, que se sujeten a los profetas. ¿Cuáles profetas? Los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaron de Cristo, hermano. En el Antiguo Testamento se habla de Cristo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso al terminar este capítulo, Pablo le dice a los corintios, pero hágase todo decentemente y con orden. Crezcamos como iglesia, cada uno de nosotros. Aprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña, para que no demos una imagen negativa al mundo. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén.